Bienvenidos al canal Luis Sofi. Continuaremos la charla sobre capacitación que tuvimos con el maestro Raúl Torres Jiménez, ahora sobre el diagnóstico de necesidades de capacitación. Temas muy puntuales, muy especializados, y que todo aquel que desee tener una empresa, sostenerla, iniciarla y poner en marcha, tanto sea una empresa muy pequeña como muy grande, debe de cumplimentar. Suscríbanse al canal, denle campanita y pues iniciemos. Raúl, muy buenos días y muchísimas gracias. Hola Manuel, hola de nuevo a ti y a tu amable audiencia. Pues sí, vamos a continuar con la parte de la capacitación. La vez pasada vimos un poquito cómo cumplir legalmente con estas necesidades de capacitación y ahora vamos a ver el requisito de ese famoso DC2, ¿no? Que es la parte de cómo elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación en una empresa. Bueno, aparentemente es muy fácil, pero la verdad es que es todo un procedimiento, ¿no? Y yo creo que, eh, digamos, como tercera parte, vamos a cerrar con lo que es un poquito de teoría de la comunicación, bueno, teoría del aprendizaje. Pero el día de hoy solamente vamos a esto de las necesidades de capacitación. O sea, la capacitación es un proceso, ¿no? Un procedimiento que debe de ir desde el diagnóstico, va el proceso de capacitación, cómo se lleva el acompañamiento, asesoría y por supuesto la evaluación del aprendizaje. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? El plan de capacitación, incluso a veces ahora con lo de la norma 35, de ahí pueden derivar algunas cuestiones que tiene que ver con capacitaciones, dependiendo de lo que se detecte, ¿no? Que si bien es cierto en la propia NOM 35 no tiene que ver con cuestiones como tal de estrés, sino cuestiones este, psicoemocionales derivadas solo del trabajo. Para empresas grandes ya te piden un estudio de clima laboral. Entonces, a partir de ahí también podemos sacar un diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Cuándo se dan estas necesidades de capacitación? Pues técnicamente estas necesidades de capacitación se presentan cuando se genera una brecha entre el requerimiento que tiene una persona para desarrollar sus tareas y sus competencias actuales y lo que puede llegar a necesitar. Entonces, de alguna manera la capacitación te sirve para una parte de mejora. Ya platicábamos la charla anterior la diferencia entre capacitación y adiestramiento, cuál es, digamos, la diferencia que menciona la ley, aunque de manera genérica, pues muchos estilan que la capacitación y adiestramiento se utiliza dentro de una misma categoría. Lo cierto es que en este diagnóstico, tanto para capacitación y adiestramiento, podemos corregir problemas en la organización, ¿no? Reencaminar situaciones en la productividad y cuestiones también de previsión para tal vez algún comportamiento de algún trabajador. Parte de la NOM 35, por ejemplo, violencia laboral, se pueden mandar a capacitar trabajadores en conocimiento sobre el tema correspondiente, ¿no? Liderazgo y otro tipo de temas. Entonces, la diferencia entre lo que el trabajador sabe y hace y lo que debería, ¿no? Con esa diferencia entre lo que sabe y hace y debería hacer, es que surgen estas necesidades de capacitación, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar un estándar. Se supone, y la organización debe de tener eh, su manual de organización, ¿no? O sea, dentro del manual de organización se colocan cuáles son las funciones del puesto. ¿Qué pasa si un trabajador no cumple al 100% con esto? Pues parte, para ello está la capacitación para estandarizarlo, ¿sale? En la ejecución de un puesto y su desempeño. Entonces, el proceso de la capacitación como tal, dicen los que saben, tiene 4 fases. Detectamos las necesidades, se diseña el programa,
se implementa el programa y finalmente se evalúa el programa sobre de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta evaluación me va a dar una retroalimentación para volver a iniciar y volver a detectar tal vez nuevas necesidades, ¿no? O si siguen siendo las mismas, reafirmar, pero posiblemente con otra metodología o realizando la variante correspondiente. Entonces ya a partir de ahí nos vamos al sistema de capacitación, que esto es súper interesante y a mí que me encanta teoría de sistemas, es que un sistema integral de capacitación va a ver a la organización como un sistema, es decir, lo va a ver como un todo desde un punto de vista holístico o con estas palabras que les encanta de lo integral. Y por ello es que este sistema tiene que ver la participación de distintas áreas de la empresa y por ello, y esto lo digo porque de verdad mm, lo veo muy frecuentemente, sí se necesita el apoyo de la dirección, que muchas veces ven la capacitación más como una obligación, como un cúmplera por cumplir, pero no vemos que la capacitación realmente te ayuda a ti como empresa a tener, a mejorar la productividad, a cuidar huecos de todo tipo. Ahorita yo tengo uno de un hueco cultural, ¿no? Es decir, que los trabajadores no toman en cuenta qué es lo que se necesita en la empresa. Bueno, pues mándalos a capacitar, pero la dirección a veces se debate entre lo que tiene que hacer, las tareas cotidianas y el por qué necesitas o no la capacitación. O sea, todavía nos hace falta mucho cultura y yo creo que los primeros que deben de entender la cultura de la capacitación son los puestos directivos, porque no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ya viene un proceso capacitador, ¿no? Que es, parece modo de mentira, el análisis situacional de la empresa. ¿Eh? Antes incluso que el diagnóstico de necesidades de la capacitación, es necesario analizar cómo está la empresa, que de repente los operativos se van, los dueños se meten en la empresa, les interesa sus negocios, dicen es que yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, pero se olvida o van dejando la capacitación para después hasta que ya tienen ese problema, ¿no? Pues, ¿cómo lo podemos ver, no? O sea, a partir de lo que eh, la empresa, ¿no? Por eso hablamos del análisis situacional de la empresa, es necesario que la dirección primero reflexione, ya tienen su programa estratégico, su planeación estratégica, bueno, pues entonces, dependiendo lo que yo quiera hacer, aquí es a donde tengo que lanzar mi estrategia de capacitación. A veces dicen es que tenemos que capacitar a los vendedores, pero a lo mejor también hay que capacitar a los internos para que entonces también los vendedores puedan actuar en lo que ellos deben o saben hacer. Por eso es que dentro del plan global de la empresa hay que orientar la planeación y de verdad que aquí tenemos una de fallas tremendas en la planeación. Planeamos operativamente, pero no planeamos que con la capacitación voy a mejorar la parte operativa de la empresa. Y esto vale la pena reflexionar, ¿no crees? Exacto, sí. Pues, y incluso no solo eso, no solo para mejor, mayor productividad, mayor eficientar los servicios, sino al final de cuentas, si capacita la empresa va a obtener mayores ganancias, ¿no? Que al final de cuentas una empresa privada que es lo que busca, ¿no? Así es, ¿no? Entonces aquí es a donde vemos, ¿no? Este sistema integral de capacitación, ¿no? Evidentemente, ¿qué debe de tener? Y parece modo de mentira. Dentro de la planeación, por supuesto que debe de llevar, ¿qué? Un presupuesto. De verdad, yo no lo quería creer cuando te dicen, a veces en la mercadotecnia, y se pierde desafortunadamente en los comerciales, que la capacitación es una inversión y no un gasto. Esas palabras que a veces suenan tan huecas, cuando tenemos a veces problemas en la organización, dices, ¿sabías que la capacitación te puede ayudar a prevenir problemas a futuro? Y porque la capacitación, ya lo vimos, la charla anterior,
puede ser no nada más capacitación externa, sino capacitación interna. ¿Cuál es la misión, la visión, los valores de las organizaciones? ¿Cómo hacemos para que esa cultura organizacional permee en los diferentes puestos de trabajo? Pues vamos a generarles una capacitación para que se vayan imbuyendo en cuestiones netamente de filosofía empresarial. ¿Y qué crees? Eso también se enseña. Se vive, por supuesto, pero ¿cómo lo enseñamos, no? Todas las instituciones tienen valores. ¿Cómo los vamos transmitiendo? No nada más con la empiria, también la capacitación es muy importante, ¿no? Entonces, ya que tenemos el presupuesto, podemos ir buscando, ¿no? Cuáles son internas, cuáles son externas, y a partir de ahí, pues bueno, viene un programa de acción, ¿no? Que ya viene un objetivo programático, porque, ¿qué crees? Muchos ponen ya la capacitación, pero al final del día esa capacitación tiene que cumplir con un objetivo. O sea, ¿para qué quiero la capacitación? ¿Qué voy a mejorar? ¿O qué necesito estandarizar? ¿O qué necesito profundizar? Y bueno, pues para ello está ahora sí, diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque a este objetivo tengo que identificar los alcances, ¿vale? ¿Por qué? Porque como te va a costar esa capacitación, pues la capacitación tiene que cobrar todo el sentido del mundo. Ya vimos que no nada más es que tomes el curso del vendedor, no vamos a dar el gol, pero sí, por ejemplo, uno de los cursos que están muy, muy en venta, que son los neurocursos, ¿no? Neurocomunicación, neuroventas, ¿y qué crees? Muchos de los denominados gurús pueden tener los mejores cursos, pero lo que platicábamos la charla anterior, no te liberan el famoso DC3, ¿no? Entonces, ahí es a donde tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Para ello viene esto de la planeación estratégica de la capacitación, que si lo vemos desde un punto de vista esquemático, pues mucho tiene que ver con esta planeación de dónde está la empresa y hacia dónde quiere estar. Entonces, que aquí tenemos parte de lo que es misión y propuesta de valor, y aquí tenemos la visión de la empresa, dónde quiere estar. Entonces, pues no nada más es, como decimos, échale ganas, ¿no? Que es como muy del mexicano, ¿no? Es que échale ganas para que las cosas salgan. Pues sí, pero resulta que hemos visto que la capacitación y el adiestramiento son herramientas o instrumentos que me van a permitir mejorar mis saberes y la forma por medio de la cual esa mejora me va a redituar en un beneficio. Parte de esa visión de hacia dónde quiero llegar es cómo voy preparando a mi personal. Ya evidentemente jurídicamente tenemos que ver que cuidar situaciones, por ejemplo, del clima laboral para que el trabajador no se te vaya, porque también ocurre lo del, vamos a decirlo coloquialmente, el robo de trabajadores. Llega otra empresa que una vez que tú ya estás capacitado, ¿no? Puedes buscar una mejor oportunidad que se vale, pero la otra empresa realmente ya se ahorró toda la capacitación, Así ¿no? es. Y eso a veces son malas prácticas, pero como dice la nana Goya, eso es otra historia. Lo cierto es que también, por eso hablamos que la empresa es un sistema, ¿no? Entonces, si yo también quiero que mis trabajadores se queden, pues no nada más es que los capaciten, no nada más la norma 35, ¿no? Y a lo mejor algunos dicen es que a mí no me toca lo del clima laboral porque soy una pyme, ¿no? Que no tengo ni siquiera rebaso de mis 50 trabajadores, pero resulta que a veces el clima laboral es súper importante para que el trabajador no se vaya, ¿no? Para que el trabajador siga queriendo estar contigo. Entonces, no hay que ver, ¿no? La capacitación, que actualmente es una capacitación reactiva y hay que llevarla a una capacitación proactiva, ¿no? La capacitación ahorita es cumple porque tenemos que cumplir y no cumple porque queremos llegar hacia un lugar. Creo que es el gran objetivo. Ahora, como lo veo ahora, lo que me dice la experiencia es que la capacitación te tiene que ayudar a llevarte a ti como empresa a un lugar también mejor. Por eso quiero gente más preparada que quiera estar contigo, ¿no? Entonces, esta programación tiene que ver con planear,
con hacer, con verificar y con actuar, ¿no? Porque la capacitación, también yo espero que tú hagas algo, que actúes, que te muevas, ¿no? Por eso la capacitación de entrada no es estática. Ya platicamos que un esquema de capacitación no tiene que rebasar más de 2 años. Y por supuesto la capacitación no ocurre una sola vez. Que te diga, ya con esto ya tienes para siempre. No, ¿por qué? Porque sabemos que hay metodologías que van cambiando, que van mejorando. La planeación va cambiando, los métodos, los modelos de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, casi todos los temas cambian. Difícilmente algo queda estático, ¿no? Siempre hay que revisar el plan, ¿no? Y el programa de capacitación, por supuesto. Hay que evaluarlo, saber cómo sí sirvió, qué es lo que hay que modificar o qué es lo que hay que adaptar, por supuesto. Bueno, también es muy cierto, ¿no? Que hay ciertas limitaciones de la planeación estratégica. Y esto tiene que ver también en función de los costos. Cuando no tienen su comisión de capacitación y adiestramiento, pues es que la verdad hay que ser honestos, los trabajadores de la comisión, que sabemos que el trabajo es voluntario, pues están trabajando como que de más, ¿no? Están haciendo más actividades por estar en esa comisión y evidentemente pues sí se requiere personal esa actividad. Entonces muchos dicen, es que no estoy haciendo mis labores sustantivas como tal por estar viendo otras cosas. Entonces, aquí es el punto de vista y la mirada que tenga el dueño, el patrón o el empresario, como quieran llamarse. Si tienes la verdad una visión muy corta, de verdad que ese personal que aparentemente se está desviando, que me puedes decir, por supuesto que está desviando, lo que está haciendo es invertir en diagnosticar efectivamente esto. Y la verdad es que hay que ser honestos. Un buen diagnóstico no te debe de llevar más de 15 días de trabajo real. No más, ¿eh? O sea, si te dedicas realmente a eso. Si vas campechaneándotela entre tu trabajo y la capacitación, pues lo puedes hacer yo creo que en un mes, bien hechecita, ¿eh? Que es como se Claro estila que sí. además, campechanearle, ¿no? ¿Qué es lo que se estila? ¿No? Entonces hay metodologías como por ejemplo los hackatones, ¿no? Que es un día, me voy a dedicar a morir solo a ese tema. Entonces también es ver que dentro de las áreas poder decir, a ver, vamos a meternos a esta parte, ¿no? Bueno, vamos a qué consideraciones, ¿no? Por supuesto, tiene que ser programada con anticipación, ¿no? O sea, hay que ver que ya prácticamente en el último tercio, hay algunas empresas que comienzan a programar desde mediados de año, comienzan a ver estas necesidades para el siguiente año, pero que no se te pase del último tercio, ¿no? Para que tú puedas ir viendo al siguiente año, ¿no? Ya lo habíamos platicado, contar con el apoyo, y es que esto parece que sí o sí, pero apoyo y cooperación de los ejecutivos, ¿no? Es decir, de los mandos medios y superiores, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo a qué resultados me da la determinación? ¿No? Pues tenemos que definir personal que presente necesidades de capacitación, jerarquizar en dónde requerimos la capacitación, ¿no? Que es este procedimiento, ¿no? De selección del personal de la capacitación, que algunos pueden necesitar 2 o 3 capacitaciones, algunos solamente una capacitación, en fin, ¿no? Pero para ello es que lo voy a detectar, ¿no? Y por supuesto, precisar los datos de las personas que se van a capacitar, ¿no? ¿De qué deriva, ¿no? Los cambios en estos diagnósticos? Pues problemas en la organización, que es, digamos, lo más común. En un problema de organización, dice, bueno, cuando detectamos a veces el problema, no nada más es que necesites un coaching, un mentoring, una consultoría. Es probablemente que también puedes llegar a necesitar una capacitación para ayudar en las desviaciones de la organización, las desviaciones en la productividad. Pero también pueden ser por otras cosas, ¿no? Baja o alta de personal, cambios de la función o del puesto, nuevas solicitudes de personal, planes de expansión o crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, eso son otras
cambios en procedimientos culturales, políticas, procedimientos, métodos o técnicas internas, cambio en la tecnología, ¿no? Maquinaria, equipo, software que necesite, una nueva cuenta capacitarme, en caso de que pueda haber alguna fusión empresarial, de que el puesto requiera algún requisito legal como tal, y procesos de certificación, ¿no? Normas ISO, Black Belt o cualquier otro tipo de certificaciones que existen, a veces son obligadas para llevarla, ¿no? A veces nos gana un poco la capacitación, que si no lo tenías previsto te llega a ganar, pero de todas maneras eh, hay que colocarla. Bueno, ¿cuáles son los errores habituales? Preguntar en qué se les gustaría que se les capacitara. O sea, si bien es un método muy básico, bueno, como que en qué te capacito ahora, ¿no? Cuando llevan más o menos uno o dos, he visto varias empresas que dicen, bueno, ¿y en qué les vamos a capacitar? Pues pregúntales. Pero la cuestión no es o sea, en qué te quieres, ¿no? Sino como volvemos, como va a ser una inversión para la empresa, pues es necesario que me indiques eh, por qué quieres esa capacitación y no otra, ¿no? Porque hay mala comunicación y falta de integración y creen que una capacitación lo va a hacer, sí, y además, ¿no? O sea, porque puede ser que lo que necesiten sea más bien un coaching o un acompañamiento más que una Sí. capacitación, ¿no? A veces porque es que es un buen empleado y hay que premiarlo con capacitación. No necesariamente, o sea, sí, porque tiene que llevar una capacitación, pero no por esa razón. A lo que me refiero es que hay que buscar las razones correctas, ¿sí? Sí, y Entonces, fíjate que ahorita me acordé de algunos programas de capacitación que yo participé, y por ejemplo, eran abogados todos, pero no daban las razones correctas, concretas, y decían, yo lo que ya sé, lo que trabajo, lo sé a la perfección porque tengo años en lo mismo. claro, Quiero capacitarme, por ejemplo, pero de otras áreas jurídicas que desconozco. Así lo planteaban. Y bueno, ahí realmente, pues hasta qué punto influía en la oficina gubernamental en específico en una mejor práctica, en que funcionara mejor la oficina. Realmente lo que ellos pedían era otra cuestión muy diferente. Llegan a hacer totalmente, esas cosas. ¿sí? O sea, em, volvemos, o sea, aprender es una necesidad básica también, yo creo que Sí, de todos, ¿no? Pero para efectos laborales, yo creo que tú te tienes que capacitar en aquello que tu puesto de trabajo también lo sí, necesita, ¿no? Pues para ello hay diferentes métodos de diagnóstico, ¿no? Con base en problemas, en desempeño, lo que hoy le llamamos multitask, ¿no? Multihabilidades, con base en competencias, y para ello tenemos, pues, bueno, más de 1000 estándares de competencia ante el conocer, ¿no? Que estas certificaciones con estándares de competencia también te permiten liberar las obligaciones de capacitación. Ya decíamos que te tienen que entregar el famoso DC3, pero si a lo mejor vamos a suponer, tú quieres a alguien en servicio al cliente, tenemos estándares de competencia que me van a indicar, ¿no? Que te van a certificar al trabajador en esa competencia. ¿Y qué crees? Ahí haces un doble play, ¿no? Por una parte, liberas la capacitación y por otra estás certificando a esa persona, ¿no? Lo puedes hacer por clima organizacional, que ya lo habíamos platicado, por índices de productividad y calidad, y que creen, hay unas que están por encuestas de servicio al cliente, ya sea el cliente interno o el cliente externo. Pues son los métodos más comunes para el diagnóstico de capacitación, ¿no? A veces utilizarás uno, utilizarás otros, no necesariamente puedes ocupar todos los métodos. Evidentemente, entre más grande sea la organización, pues por supuesto que se requerirás requiere. mayores métodos, ¿no? Entonces, viendo pues estos métodos, ¿no? Yo creo que ya puedes, ¿no? Eh, poder estructurar tu programa de capacitación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus manuales, como es un escrito libre, nos indica cómo tiene que venir este
programa de capacitación. Tiene que ver mucho con la redacción de los objetivos, cómo estructuro mis contenidos, con qué actividades, qué recursos vamos a utilizar, cómo lo evalúo, y bueno, la bibliografía. Muchos hoy te dicen necesitas tu manual de capacitación, algunos dicen ya no es necesario con la sola presentación. Cualquiera de las dos cosas yo creo que correcta, pero fíjate que si hay estándares de competencia, a mí me tocó tenerme que certificar en diseño de cursos, y mi evaluación en el diseño de cursos fue crear un manual para, para la capacitación, y evidentemente el manual no es un libro. No me acuerdo ahorita que hace poquito que escribí el libro, aunque lo hice como una técnica de manual, pero de alguna manera sí es una metodología completamente diferente el de un libro al de un manual, ¿no? Desde cómo elaborar objetivos, etcétera. Entonces, pues sí es indispensable, ¿no? Que ya este programa, ya tu programa cuente con esto. Y por ello, a veces los que estamos certificados te ayudamos para elaborar algo que son estas cartas, ¿no? O cómo desarrollamos un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No? ¿Qué requisitos debe de cumplir? Y pues ya que tiene el requisito, un sujeto, una acción, sí tiene una técnica para hacerlo, y de aquí me voy a ir, pues está tu carta descriptiva. Esto por ejemplo, en el estándar el 217 y ahora con su actualización el 217.01, pues ya viene aquí todo lo que te pide Secretaría del Trabajo, ¿no? Por eso, muy importante que a veces, cuando ya tienen proveedores o van a cambiar de proveedores también de capacitación, pues sí se sugiere, ¿no? A las empresas que eh, tus capacitadores estén certificados para que te elaboren todo lo que te pide Secretaría del Trabajo, ¿no? Un temático, tus objetivos, qué actividades tienen que hacer, las técnicas por medio de la cual lo tienes que hacer, tus técnicas grupales, cómo te van a evaluar, qué materiales, fechas aproximadas, ¿no? Entonces, esto como podemos ver, por eso necesitábamos una charla hoy, porque sí son bastantes cuestiones diferentes, ¿no? Para preparar el requisito del DC2, ¿no? Exacto, no está fácil. Y además, fíjate que es lo que tú decías, muchas empresas lo quieren hacer por cumplir un mero requisito, pero no ven la utilidad y siguen todos los pasos y siguen todos estos tipos de cuestiones. Creo que ahí va a derivar indefectiblemente una utilidad para las propias empresas. Bueno, y hay otras cuestiones también, muchas veces es necesaria, completamente necesaria, cuando se corre algún riesgo, y ya lo habíamos comentado sobre riesgos, ¿no? Por Sí, ejemplo, a mí me ha tocado ver alguna empresa, fíjate, de calderas, era hotelera. Ahí tenían mm, que capacitarse continuamente en cierto manejo de calderas, porque si no me decía, pues es que si no nos va a explotar. ¿Y qué voy a provocar? A provocar aquí un verdadero problema, ¿no? Lo que hemos visto aquí, por ejemplo, yo no lo sé hasta qué alcance tendrá, ¿no? Con las cuestiones del metro, de operación del metro. En lo que acaba de pasar este lamentable accidente en el globo que se incendió, ¿hasta qué punto no solo capacitación, yo creo que ahí entraron otros elementos, pero también la capacitación? Creo que es importantísimo, es en el transporte público en general, ¿no? Y en muchas otras áreas. Así es. sí, sí, la verdad es que cada que entramos a un puesto, pues, a veces entramos un poquito en blanco, a veces entramos con ciertos Sí, conocimientos, pero pues siempre que entramos a un nuevo lugar hay formas de hacer diferentes las cosas. sí. Entonces, para ello es esto, ¿no? Para ello son las necesidades, porque dependiendo si eres nuevo, necesito una cierta capacitación como para engancharme de cómo se hacen las cosas en el lugar, e independientemente de que yo pueda o no traer un Sí, conocimiento ya, ¿no? Mucho se tiene que ver porque, y esto es una muy mala práctica de muchos patrones, lo he visto, que te dicen, oye, tú certificador, yo te pago la certificación porque necesito el DS3, aunque no tome el curso. Yo lo que necesito son las DS3 porque, ¿qué crees? Otra empresa me quiere contratar y me está pidiendo que mis trabajadores cuenten con esas constancias. Hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Con esta parte no ética, porque sí te puedes meter en un problema de que dicen, a ver, ¿cómo es posible que tú digas? Y esto se ve en la industria de la construcción mucho, ¿no? Hay muchos trabajadores que tienen que mm, trabajar en alturas y que no cuentan con los DC3, ¿no?
y se los piden a alguien que lo pueda dar, y de repente ya cuando están realizando la función, te das cuenta que no saben. Y dicen, oye, tú aquí me estás acreditando, tienes una constancia que sí, pero en la práctica no. Y luego se generan accidentes Sí, que se muy pudieron común, haber ¿no? prevenido por una falsa capacitación. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Yo creo que también esas prácticas éticas no se tienen que perder, ¿no? Se tienen que cuidar. Y bueno, ¿no? Pues para eso la charla de hoy, que solamente fue como una introducción, para sensibilizarnos de la importancia de un buen, o sea, de cómo se puede hacer un buen diagnóstico de necesidades de capacitación y dejar, y quiero enfatizarlo, de que la capacitación sea totalmente reactiva y que sea proactiva, ¿no? Que te ayude a cumplir con los Que objetivos, ¿no? ayude. Porque Exacto, fíjate que la dentro de lo ética que es, tenemos que dejarla para incluso otra charla, es importantísima la parte ética, creo. claro, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar, nada más hay que recordar, hoy con las necesidades de capacitación, lo que nos apoya es para este formato DC2, ¿no? Lo que la charla de hoy fue para esto, para ver cómo de alguna manera puedo generar y hacer bien este programa, ¿no? De capacitación, adiestramiento y productividad, ¿no? Ya habíamos platicado la charla anterior que hay que ver estos formatos de la constitución de la comisión, ¿no? Una vez que se capacita para que te puedan entregar tu formato del DC3 y ya con estas constancias tú como patrón das a la autoridad el aviso de que has cumplido para que se te entregue, ¿no? Para con el cumplimiento de este DC4. Pues eso sería todo, queridísimo Pues Manuel y muchísimas amigos. gracias, Raúl. Gracias a todos los que tengan a bien ver este video, oírlo, y pues continuaremos con las otras etapas después, posteriormente, y tan amplio que están estos temas, Raúl. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal y también si te quieren consultar, pues ya hemos tus datos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, estamos siempre para servirles. Pues te lo agradezco muchísimo y quedamos a la orden. Suscríbanse, por favor, denle campanita. Muchas Hasta luego. gracias. Dios. Gracias.